las manifestaciones de las potestades del mal. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:10-12. Estamos analizando la batalla que tenemos que librar contra las potestades del mal, contra el diablo y las fuerzas que lo siguen, y hemos visto la influencia de estas potestades sobre las naciones. De nada nos sirve pensar cómo podemos luchar contra estas fuerzas si no sabemos nada de su naturaleza y de su manera de actuar. Y esto nos lleva de nuevo al amplio tema que podemos resumir con el término técnico demonología. ¿Por qué estudiar demonología? Puede que se estén preguntando por qué tenemos que tratar este asunto. ¿Es por mera curiosidad? ¿Por interés intelectual? Puedo asegurarles que no. Muchas personas se interesan por el tema por esa razón. El estudio de lo oculto y los fenómenos psíquicos es fascinante, y eso hace que hoy en día se le preste mucha atención. Pero a nosotros nos interesa por la influencia que tiene sobre nosotros y sobre nuestra vida cristiana. Para entender la Biblia, estamos estudiando este tema, en primer lugar, porque la Biblia contiene tantas referencias a las fuerzas y potestades del mal que no parece que podamos leer las Escrituras de manera inteligente sin tener un mínimo de conocimiento sobre ellas. No podemos comprender, por ejemplo, el libro de Daniel, ni aquello para lo que Dios capacitó a Daniel, si no sabemos algo de los astrólogos, los sabios y los adivinos que llamó el emperador de Babilonia para resolver el problema de sus sueños. El peligro de la ignorancia. Pero además, según la enseñanza específica del apóstol en Efesios capítulo 6, si no somos conscientes de la existencia de estas potestades del mal, casi con toda seguridad nos vencerán. La ignorancia es una de las mayores causas de tropiezo y hay muchas personas que, por no saber nada de ellas, se convierten sin querer en víctimas inocentes. Las Escrituras nos instan a que pongamos a prueba a los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, dice el apóstol Juan, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. La Biblia dice que existen dos tipos de espíritus. De un lado tenemos al Espíritu Santo y las potestades celestiales, que son obedientes a Dios y hacen lo que Él manda, pero de otro tenemos a las fuerzas, potestades y espíritus del mal, con todo su poder. El apóstol Pablo les dice a los corintios que el diablo es capaz de presentarse como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Es listo y sutil. Nosotros estamos expuestos a experiencias falsas, nos rodean las enseñanzas de las sectas y las herejías están siempre intentando seducirnos. Por eso es tan importante conocer las fuerzas del mal. No es cuestión de curiosidad intelectual, sino que es algo esencial para la vida cristiana, para interpretar la historia. Otra razón es que si queremos entender la historia de la antigüedad como la encontramos tanto en la Biblia como en la literatura secular, tenemos que estudiar este tema. No podemos leer sobre las naciones paganas que rodeaban a los hijos de Israel sin ver que sus vidas se caracterizaban por estar sujetas a estas potestades. Las fuerzas ocultas eran una característica importante de la Edad Media, como observamos en la actitud medieval hacia la brujería que se mantuvo hasta entrado el siglo XVIII. Gran parte de la vida de la Edad Media se explica a partir de estas creencias, ideas, credos, influencias y potestades que eran tan prevalentes en aquel tiempo. Para resistir las fuerzas del mal hoy, algunas naciones que aún no han recibido la luz del Evangelio continúan sujetas a las fuerzas del mal. Enviamos misioneros a estos lugares, y si queremos demostrar un interés inteligente en su trabajo debemos conocer algo de estas fuerzas y potestades que actúan allí de la manera abierta que se describe en el Antiguo Testamento. Y esto me lleva a lo que, para mí, es la razón más importante de todas para estudiar este tema. En este mundo moderno en el que vivimos han aparecido ciertas tendencias que nos impulsan a pensar en este asunto. Se ha avivado el interés por la astrología, el espiritismo y otras sectas, falsas enseñanzas y doctrinas de demonios, como lo llama el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1, y nosotros, los cristianos, somos su blanco. Son tan engañosas, tan falsas,
y fingen ser nuestras amigas también que si valoramos nuestra alma y la salud de nuestra vida cristiana es necesario que sepamos algo sobre ellas. El estudio de la demonología. Como ya he dicho, este es un tema muy amplio y, consecuentemente, solo haré un repaso general de algunas de las manifestaciones del poder de estas fuerzas del mal. Además, es un tema que es muy difícil de clasificar. Todos los libros que tratan de él tienen algún tipo de clasificación, pero está claro que no se puede separar en compartimentos estanco. Un aspecto tiende a entremezclarse con otro sin remedio. Sin embargo, a mi entender, la mejor clasificación posible sería algo así. Primero, la actividad general de estas fuerzas y potestades espirituales del mal. Segundo, las actividades que realizan con menos frecuencia. Tercero, la sumisión voluntaria a estas potestades. Cuarto, la sumisión involuntaria o posesión. La actividad general de estas potestades. Estas fuerzas del mal actúan de muchas maneras, pero todas tienen algo en común. Todas tienden a actuar sobre la misma idea. Nuestro deseo de conocer el futuro. A todos nos gustaría conocer el futuro. Nos preguntamos, ¿seré feliz? ¿Qué me va a pasar? No tengo ninguna duda de que ese deseo es innato en los seres humanos y de que apareció en nosotros como consecuencia directa de la caída. La caída hace que los hombres no se sientan satisfechos. Piensan que fueron hechos para algo grande y mejor, algo que no tienen, que se están perdiendo. Por naturaleza, todos tenemos una enfermedad que se nota especialmente en nuestra actitud con respecto al futuro. La raza humana siempre está mirando hacia adelante. Queremos que el futuro sea mejor, más luminoso y más feliz. Las fuerzas y potestades del mal son conscientes de ese deseo del hombre y juegan con él, lo estimulan y lo avivan afirmando que pueden predecir el futuro. De hecho, van más allá ya que declaran que pueden influir en él y determinarlo. Eso es lo que usaron en los siglos pasados para tiranizar a los individuos y a las naciones. La gente pensaba que cualquier persona o cosa que tuviese ese poder debía ser aplacado, complacido y obedecido. Y de esa manera, estas fuerzas han ejercido su maligna influencia sobre la raza humana. Esta es la característica general, pero miremos brevemente algunas de las acciones específicas de estas potestades del mal. El astrólogo. La astrología también es una práctica cultica muy antigua que está cobrando fuerza de nuevo en nuestro mundo moderno. ¿En qué consiste? Básicamente enseña que nuestra vida está determinada en gran medida por la influencia que tienen sobre nosotros las estrellas y los cuerpos celestes. Esto lo vemos en el libro de Daniel, donde leemos que Nabucodonosor consultó a magos, astrólogos, Daniel 2:2. No existe ninguna duda con respecto al origen de esta enseñanza, es puro paganismo. Tiene sus raíces en la creencia de que cada estrella es un dios, un poder celestial o divino capaz de influenciar a la gente en la tierra. Las estrellas están por encima de nosotros, nos miran desde arriba. Así que la gente primitiva, hundida en la degradación que siguió a la caída, comenzó a pensar que eran dioses. Aunque hoy en día no se expresa tan crudamente, aún pervive la necia, infantil y patética noción de que de una manera o de otra estos cuerpos celestes influyen en nosotros y que, por tanto, es importante saber bajo qué estrella nacimos. La gente cree que el mes en que nacimos influye en nuestro carácter y lo determina. Y algunos se apresuran a buscar el periódico para ver lo que dicen las estrellas que les pasará al día siguiente. La astrología. Su popularidad está creciendo y hay quien se está haciendo rico aprovechándose de esta extraordinaria, patética y primitiva creencia. No digo más, pero lo que realmente resulta interesante es que, en una época como esta, que se supone que es demasiado sofisticada e inteligente como para ser cristiana, que se ríe de quienes van a lugares de culto, tantas personas estén volviendo a este tipo de creencia. Es asombroso descubrir personas eminentes y capaces que de verdad creen en la astrología. Esto revela lo vacía que está el alma lejos de Dios. Nos muestra que la gente en pecado, en su inquietud, se agarra a cualquier cosa que le ofrezca algo de esperanza y seguridad. La magia negra. La magia negra formaba parte de la vida de todas las naciones antiguas. Era un gran problema en el antiguo mundo pagano y abundaba en la Edad Media. En la Biblia aparece en el relato de Moisés en Egipto. La brujería se incluye en esta categoría y es nombrada por el apóstol Pablo como una de las obras de la carne en Gálatas 5.
La magia negra no es una simple cuestión de conocimiento y de prever o predecir. Es la afirmación de que la persona tiene un poder inusual que le permite hacer ciertas cosas. La magia corriente muestra su inteligencia, su habilidad y su sutileza en sus manifestaciones. La magia negra, sin embargo, va más allá puesto que asegura que recibe poder de un espíritu o una influencia invisibles. Los que la practican afirman algo que por medio del uso de ciertos elementos, como un palo, un cristal o los órganos de diversos animales, pueden llegar a conocer asuntos de vital importancia. Permítame citar aquí el libro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 21. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Quería saber qué hacer y allí, delante de la encrucijada, empleó la adivinación. Ha sacudido las saetas. Este método consistía en lanzar flechas o palos creyendo que los poderes determinarían la dirección, como cuando se hace girar una rueda para ver dónde se detiene. Consultó a sus ídolos. Probablemente usó espejos o algo que hubiera pertenecido a alguien que hubiera muerto, pero que hubiera afirmado tener algún poder oculto e inusual. Miró el hígado, al que se le atribuía algún tipo de poder extraordinario. Mataban a un animal, le quitaban el hígado y lo examinaban, y decían que podían obtener conocimiento a partir de su forma y textura. Esta idea ha sobrevivido a lo largo de los siglos. La gente ha creído en los poderes mágicos de distintas partes del cuerpo, así que se las quitaban a los animales y se las aplicaban a las personas para liberarlas de una enfermedad o de un hechizo. Eso es parte de la brujería. Decían que tenían poderes sobrehumanos, como por ejemplo que eran capaces de viajar de un lugar a otro sin caminar, que podían influenciar a otros, o lanzar hechizos sobre los animales, sobre las personas o incluso sobre los objetos inanimados. ¿Por qué les estoy dando todos estos detalles? Una razón es que este es el tipo de cosas que han mantenido a la humanidad esclava, y una de las mayores victorias del cristianismo siempre ha sido liberar a las personas de creer en ellas y de la influencia de estos poderes y fuerzas invisibles. Yo tengo edad suficiente para recordar los vestigios de estas creencias, que hay personas que pueden lanzar un hechizo, agriar la nata, influir en un animal que está pariendo, lo peor, influir en los seres humanos. Las personas se creían que les habían lanzado un hechizo y vivían angustiados. Los que practican la magia negra creen que pueden curar enfermedades, que pueden curar a la gente enferma. No hay duda de que a veces pueden hacerlo, pero yo me pregunto qué es lo que curan exactamente. Si es un problema orgánico o un simple estado imaginario o funcional. Pero la verdad es que pueden producir ciertos fenómenos, y el resultado es que pueden tiranizar a la gente. Hay países, naciones y pueblos que son esclavos de la magia negra en la actualidad. Aquí encontramos uno de los principales argumentos por qué son necesarias las misiones en nuestros días. Además, en este país, a pesar de nuestra formación y nuestro supuesto conocimiento científico, la gente está volviendo a estas cosas. Y lo único que puede traerles liberación es el cristianismo, el poder del Evangelio. La sumisión voluntaria a las potestades del mal. Esto se refiere a un tema que suele recibir el nombre de espiritualismo, pero que en realidad debería llamarse espiritismo. Quizás sea este el aspecto más importante de la demonología en la actualidad. De un modo u otro, la gente tiene la idea de que aquellos que han vivido antes que nosotros pueden ejercer algún tipo de influencia en nuestro mundo y ayudarnos. Esta noción nace del deseo exagerado de conocer el futuro, de la preocupación excesiva por mi bienestar, por mi propio interés y de la necesidad de que todo vaya bien. Yo no puedo hacer nada para cambiar las cosas, pero ¿y si el espíritu de los difuntos sí puede? La historia del espiritismo. Lo primero que debemos comprender es que, a pesar de lo que puedan decir algunos, en el espiritismo ya está todo inventado. Es tan antiguo como la historia misma de la raza humana. Encontramos muchas referencias a él en el Antiguo Testamento. Los nigromantes, personas que consultan a los muertos, son acusados en Deuteronomio 18, 10-14. De hecho, en ese pasaje se prohíben todas las prácticas que he mencionado hasta ahora: la adivinación, la videncia, las consultas a las imágenes, la astrología, la brujería y las consultas a los espíritus de los muertos. Cuando leemos la historia de las naciones paganas, vemos que estaban muy metidas en el espiritismo. La adoración de los ancestros del confucianismo es, en mi opinión,
parte de esta misma creencia, aunque expresada de manera distinta. Sin embargo, es cierto que la práctica del espiritismo declinó durante bastante tiempo, especialmente después de la Reforma Protestante. El hecho de que el espiritismo perdiera importancia con la llegada de la luz del conocimiento acerca del Espíritu Santo y de que durante un tiempo casi no se oyera hablar de él es una maravillosa prueba del poder de la enseñanza de la Biblia. Lamentablemente, el interés volvió a aumentar en el siglo XIX. Mis amigos estadounidenses me perdonarán si les recuerdo que empezó en Estados Unidos en el año 1843, aproximadamente. Ese año, en una ciudad del estado de Nueva York, las personas que se encontraban presentes en un encuentro religioso comenzaron a temblar. El curioso fenómeno se repitió, y aquel grupo de personas pasó a ser conocido como los Quakers. En 1848, las hijas de un hombre llamado John de Fox, que vivían en Ideville en el estado de Nueva York, empezaron a manifestar ciertos fenómenos. De estas dos fuentes surgió el actual interés por el espiritismo. El interés se extendió rápidamente. Se habló y se escribió tanto sobre estos fenómenos que la gente comenzó a querer descubrir la verdad. ¿Era todo falso? ¿Era un fraude? ¿Había algo real en todo esto? Como resultado, en 1882 se instituyó la Sociedad de Investigación Psíquica de Inglaterra y en 1888 se creó algo parecido en Estados Unidos. Pero lo que le dio al espiritismo su mayor impulso fue la Primera Guerra Mundial. Ciertos hombres importantes de aquella época se hicieron adeptos. El químico Sir William Crookes, gran científico de habilidad inusitada, Sir Oliver Lodge, reputado físico, y Sir Arthur Conan Doyle, hombre capaz que fue primero médico y después escritor, estaban genuinamente convencidos de que el espiritismo era verdad y éste se extendió de la manera que lo hizo gracias a los libros de ellos tres. Estas creencias han llegado a entrar incluso en la Iglesia, que ha instituido su propia sociedad para la investigación de los fenómenos psíquicos. Hoy en día el espiritismo cuenta con iglesias y revistas y tiene devotos en todos los ámbitos de la sociedad. El atractivo del espiritismo. El mayor deseo es, sin duda, el de encontrar consuelo. En la guerra murieron muchos hombres dejando padres, madres, viudas y niños. Y no hay nada más natural que el deseo de consuelo, especialmente de saber si las personas que amamos están bien. Estos jóvenes soldados habían muerto de repente, no habían envejecido ni padecido ninguna enfermedad. De repente, un marido o un hijo era arrebatado de su familia y la ausencia, el deseo de saber qué estaba pasando y, lo que es más, el deseo de seguir en contacto, eran enormes. Y había una enseñanza que decía que era posible. Imagínese una joven viuda, quizás con hijos, o con la responsabilidad de llevar un negocio adelante. Contaba con su marido, pero de repente él había desaparecido. Daría lo que fuera porque él pudiera seguir guiándola y ayudándola. Es mi deber explicarles estas cosas porque incluso dentro de la Iglesia cristiana hay una sociedad que defiende el espiritismo. El secretario de la misma, un ministro ordenado de la Iglesia anglicana, ha escrito un libro en el cual no duda en afirmar que es necesario creer en los fenómenos psíquicos si de verdad queremos entender y creer en la Biblia. Dice que como estudiante de teología le enseñaron a descartar la mayor parte de la Biblia, especialmente todo lo que estuviera relacionado con lo sobrenatural. En cuanto a su teología, era un modernista liberal típico, pero cuando se hizo espiritista, o como él diría, espiritualista, llegó a entender la Biblia como nunca antes. Cuando estudiaba teología en la universidad, este hombre ridiculizaba todo lo que leía en el Antiguo Testamento sobre ángeles que se le aparecían de pronto a Abraham o a Jacob. ¿Ángeles? Los ángeles no existen. ¡Qué tontería! Pero sin embargo, ahora no tiene ninguna dificultad en aceptar estas historias porque ha visto materializaciones en sus círculos espiritistas. Sigue sin creer en los ángeles, pero cree en fuerzas espirituales que pueden materializarse, así que ahora sí puede aceptar que se le aparecieran ángeles a Abraham, y que ascendieran y descendieran por la escalera en el sueño de Jacob. Había pensado que la lucha de Jacob con el ángel en Peniel había sido resultado de su agitada imaginación por encontrarse bajo mucho estrés psicológico, o incluso quizás en un estado psicopático. Pero ahora, gracias al espiritismo, este clérigo había comprendido que Jacob era una persona extraordinariamente psíquica con la capacidad de producir materializaciones. Sin duda, Jacob estaba luchando con alguien. Además,
Los profetas también eran individuos psíquicos, medios naturales. La enseñanza espiritista se vuelve más seria cuando se refiere a Jesucristo, nuestro bendito Señor. El espiritismo afirma que Jesús era una persona excepcionalmente psíquica, que tenía una habilidad para comunicarse con el mundo de lo oculto mayor de lo habitual, mayor de la que pudiera tener cualquier otra persona. De ahí venían su autoridad, sus milagros y su poder para predecir el futuro. Algunos defensores de esta enseñanza dicen que por lo menos a través de ella entienden la resurrección de Cristo y sus apariciones posteriores y pueden creer en ellas. Antes no lo creían y pensaban que era un disparate. Decían que Cristo no se levantó de la tumba literalmente, ni entró en una habitación cerrada, ni se le apareció a nadie. Pero ahora, dicen, gracias a los fenómenos espiritistas, sí lo creen. Claro, los cuerpos espirituales pueden hacer esas cosas. Y luego en Pentecostés, afirman, los seguidores de Jesús de repente entraron en un estado psíquico, unos más que otros. Y el poder que se dice que recibieron los apóstoles no era más que el extraordinario poder que tienen las personas psíquicas. Esto explica también los acontecimientos que tuvieron lugar después en la iglesia. Avivamientos, gente con inusitado poder de predicación y otros dones. Las promesas del espiritismo. El espiritismo nos dice que si creemos en sus enseñanzas nos libraremos de muchos de nuestros problemas. Como hemos visto, se supone que a través de los médiums, esas personas nacidas con poderes extraordinarios, podemos comunicarnos con las almas de los difuntos, ya sea de personas que amamos o de desconocidos, que aunque han muerto, siguen estando interesadas en este mundo y dispuestas a ayudarnos. Se supone que estos espíritus vienen a ayudarnos de distintas maneras. Habrán oído ustedes hablar de golpecitos en la mesa, de mensajes transmitidos, quizás, cuando uno coloca un bolígrafo entre los dedos y lo deja que se mueva aparentemente por sí solo y de las comunicaciones recibidas a través de los médiums. ¿Qué valor tiene este contacto con los muertos? Bueno, según nos dicen, nos da información sobre la vida en el mundo invisible. Cómo se encuentran nuestros seres queridos, cómo están, qué les está pasando, cómo viven. Además, nos proporciona datos sobre nosotros mismos, ya que nos ayuda a conocer nuestro propio futuro, nos advierte de ciertos peligros y nos aconseja sobre nuestros problemas. Algunos espiritistas incluso afirman que pueden curar enfermedades. Uno de ellos dice que a él lo controla, si mal no recuerdo, el espíritu del gran Louis Pasteur, el hombre que dio inicio a la ciencia de la bacteriología, el descubridor de los gérmenes. Este espiritista afirma que el espíritu del difunto Louis Pasteur le ayuda a diagnosticar enfermedades en los pacientes y a sanarlos. Finalmente, como hemos visto, los espiritistas dicen que los espíritus de los difuntos pueden incluso materializarse delante de nosotros. Se forma una especie de cuerpo astral en torno al espíritu para que podamos ver y reconocer a nuestro ser querido. Ahí radica la sutileza de esta enseñanza. Según ellos, estas materializaciones son prueba absoluta de la verdad del espiritismo, puesto que vemos a la persona que anhelamos ver. El peligro del espiritismo. Pues bien, todo esto lo condena la Escritura de principio a fin, pero decir que lo condena no es suficiente. Con ayuda de Dios, espero continuar con este tema en mi próximo estudio para decirles a ustedes cuál es la respuesta de la Biblia a esta enseñanza, y cuáles son las razones por las que, como cristianos, no solo no deberíamos tener ningún contacto con estas cosas, sino que además debemos ser conscientes del peligro que entrañan y estar prevenidos contra ellas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Está volviendo el mundo a esta clase de esclavitud? Tenemos pruebas de que así es, y de que, con su diabólica sutileza, el espiritismo está intentando entrar incluso en la Iglesia de Cristo. Decir que la resurrección de Jesús fue la aparición de un espíritu es mentira. Eso no es lo que nos enseñan las Escrituras. Lo que ellos llaman materialización es una falsificación del diablo y de las potestades, de las fuerzas del mal. ¿Comprenden ustedes por qué es tan importante que tengamos conocimiento de este tema? Puede que usted piense que este estudio ha sido una pérdida de tiempo. Sí, claro, de momento usted está bien, rodeado de sus seres queridos y no tiene ningún problema. Pero espere hasta que su pequeño mundo se vea sacudido por la enfermedad,
o hasta que se encuentre afligido, desolado, desesperado. ¿Qué hará entonces si alguien se le acerca y le dice: soy cristiano, como tú, pero puedo ofrecerte consuelo? No tienes por qué llevar esta carga tú solo. Los cristianos son engañados por las enseñanzas espiritistas cuando no las conocen. Si usted no es consciente de estas cosas y de que el diablo y sus seguidores pueden transformarse en ángeles de luz, podrá caer en sus redes, en el lazo del diablo, como lo llama Pablo en Timoteo 2:26, y convertirse en víctima y cautivo, y las consecuencias podrían ser devastadoras. Tenemos que conocer estos asuntos y pensar en ellos para entender que debemos ser fuertes en el Señor y en su gran poder, porque solo estaremos a salvo si nos ponemos toda la armadura de Dios.